el 7 de junio de 1944. La luz temprana se abría paso entre el humo que todavía flotaba sobre los setos normandos, mientras el sargento Bill Morrison, de la 29ª División de Infantería, permanecía agachado detrás de un bajo muro de piedra, observando formas moviéndose entre la pálida neblina de la mañana, a unos 180 metros hacia el este. Por una fracción de segundo, su dedo se tensó sobre el gatillo de su fusil M1. Entonces notó los cascos, de forma distinta, con el borde más plano, y los uniformes en un tono de verde oliva ligeramente diferente. Soldados británicos avanzando tierra adentro desde Gold Beach, empujando hacia el sector americano. Morrison jamás había visto realmente a un soldado británico. Ninguno de los hombres de su pelotón lo había visto tampoco. Habían entrenado en Inglaterra durante meses, sí, pero siempre en bases americanas, siempre entre unidades americanas. Ahora, apenas 36 horas después de haber tocado Omaha Beach, todavía exhaustos, todavía conmocionados por el desembarco, finalmente conocían a sus aliados cara a cara. «Contengan el fuego», susurró Morrison. «Son nuestros». «Bueno, de los suyos, ya me entienden». «Los británicos». La patrulla se acercó. Morrison se puso de pie y levantó la mano. El soldado británico al frente, un teniente, a juzgar por su insignia, se detuvo, estudió al grupo de Morrison y después avanzó, con el fusil colgado casualmente al hombro. Parecía joven, quizás 23 años, con un fino bigote y una expresión cuidadosamente neutral. Preguntó si eran de la 29ª de Infantería, con un acento que recortaba las palabras de manera formal y precisa. Morrison confirmó que sí, que ellos venían de Gold Beach, de la 50ª División, y que se suponía debían encontrarse cerca de Port-en-Bessin. El oficial británico echó un vistazo hacia la columna de humo que se elevaba tierra adentro desde Omaha Beach, y comentó, con calma, que el día anterior había sido bastante duro. Morrison pensó en la playa, en los cuerpos entre el oleaje, en los gritos, en las 6 horas de caos antes de que finalmente lograran salir arrastrándose de la arena. «Sí», dijo Morrison en voz baja, «duro». El teniente británico asintió una sola vez, como si Morrison simplemente hubiera confirmado algo que él ya sabía. Antes de continuar, si les interesan este tipo de historias, dejar su me gusta y suscribirse al canal Historias del Frente Mundial ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Sigamos con el relato completo. El teniente le informó que avanzaban hacia el sur y le preguntó si su propio mando ya sabía que ellos estaban operando en la zona. Morrison respondió que ahora sí lo sabían. El teniente esbozó una leve sonrisa, ni del todo amistosa, ni del todo distante, y dijo que estaba bien, que continuaran. Se dio la vuelta, murmuró algo que Morrison no logró escuchar, y la patrulla siguió avanzando hacia el oeste. Morrison la observó desaparecer entre los setos. El cabo Eddie Hayes, oriundo de Brooklyn, se acercó a su lado. «Así que esos son los británicos», dijo Hayes. «¿Qué esperabas?», preguntó Morrison. «No sé», respondió Hayes. «Más británicos, supongo. Se parecen a nosotros». «Cascos distintos», dijo Morrison. «Uniformes distintos». «¿Viste sus fusiles?», preguntó Hayes. «Lee Enfield. Mi padre llevó uno en la guerra pasada. Dice que son armas sólidas, disparo rápido, cerrojo lento». Morrison observó cómo la patrulla británica avanzaba entre los setos, cada hombre cubriendo al siguiente. El espaciado perfecto, el movimiento deliberado y controlado. «Parece que saben exactamente lo que están haciendo», comentó. «Nosotros también», dijo Hayes, aunque había cierta incertidumbre en su voz. Morrison no respondió. Su mente todavía estaba en Omaha Beach, en la confusión, el pánico y el avance desesperado. Los británicos se movían como si aquello fuera una rutina, casi ceremonial, ni mejor ni peor, simplemente distinto. Hacia media mañana, el pelotón de Morrison ya había avanzado casi 3 kilómetros tierra adentro, y se había encontrado con fuerzas británicas 3 veces más.
Cada encuentro seguía el mismo patrón: identificación cautelosa, breves intercambios, y después continuar el avance. Los británicos eran educados, eficientes y extrañamente imperturbables ante la guerra que estallaba a su alrededor. Aquello empezaba a inquietar a los americanos. El soldado raso Tommy Chen, operador de radio de San Francisco, finalmente lo puso en palabras mientras hacían una pausa en el patio de una granja. «Están demasiado tranquilos», murmuró Chen, observando a un pelotón británico preparando té con total calma. Literalmente preparando té, dentro de un granero destrozado, mientras la artillería alemana retumbaba en algún punto a la distancia. ¿No se dan cuenta de que hay una guerra en curso? Una pequeña estufa estaba encendida. Alguien había sacado té de una lata. Se pasaban tazas metálicas de mano en mano, mientras un sargento británico estudiaba un mapa. Un hombre fumaba en pipa. Una pipa. Morrison había visto a hombres fumar cigarrillos bajo fuego enemigo, claro. Pero una pipa sugería ocio, reflexión. Una tarde de domingo. «Quizás así son ellos, simplemente», dijo Morrison. «Es raro», insistió Chen. «Nosotros brincamos con cada ruido y ellos están tomando un descanso para el té». Un robusto cabo británico los escuchó y se acercó, taza en mano, preguntando si querían una taza de té. Chen la aceptó con cautela, la olfateó y dijo, sorprendido, que en verdad era té. «Por supuesto que lo es», dijo el cabo. «¿Qué esperabas que fuera?» «No sé», respondió Chen. «¿Medicina? ¿Combustible?» El cabo soltó una risa corta y seca. «Ustedes los yanquis no pueden funcionar sin café, ¿eh? Para nosotros es lo mismo con el té. Mantiene la calma». Se golpeó la sien con el dedo. «Asienta los nervios». Chen bebió un sorbo e hizo una mueca. «Está caliente». «Esa es la idea», respondió el cabo. Morrison aceptó una taza cuando se la ofrecieron. El té era fuerte y amargo, nada parecido al té helado y dulce que su madre preparaba en casa, en Virginia, pero estaba caliente, y de alguna manera los entraba. El cabo tenía razón. Había algo calmante en aquel ritual. Los británicos llevaban combatiendo casi 5 años. Quizás así era como se sobrevivía tanto tiempo. Morrison le preguntó cuánto tiempo llevaba combatiendo. «Desde 1940», respondió el cabo. «Dunkerque, el norte de África, Sicilia, ahora aquí. Sin orgullo, sin queja, solo hechos. Ustedes llevan 2 días», añadió. El cabo estudió el rostro de Morrison y después asintió. «¿Te acostumbrarás o no? De cualquier manera, mantén tu fusil limpio y la cabeza baja». Terminó su té y regresó con su propio pelotón. Hayes se acercó y comentó en voz baja que 4 años de guerra y el hombre estaba preparando té dentro de un granero. Que o ellos estaban locos o lo estaban ellos mismos. «Quizás ambos», dijo Morrison. A medida que avanzaba el día, las diferencias se volvían cada vez más claras. El pelotón de Morrison quedó temporalmente asignado a una compañía británica para un avance hacia un cruce de caminos, a poco más de 3 kilómetros al sur. El capitán británico, un hombre alto y de rostro delgado llamado Peyton, informó a la fuerza mixta con el mismo tono que Morrison recordaba de su director de secundaria, explicando las reglas del castigo escolar. Calmado, medido, ligeramente aburrido. «El objetivo es este cruce de caminos», dijo Peyton, señalando el mapa. «Los alemanes tienen una posición de ametralladora aquí, posiblemente un equipo de mortero aquí. Avanzaremos en 2 columnas, suprimiremos el arma y despejaremos la posición. ¿Preguntas?» Morrison levantó la mano. «¿Y si tienen más de una ametralladora?» «Entonces suprimimos ambas», respondió Peyton, como si la respuesta fuera evidente. «La clave está en mantener la formación, y no agruparse. A Jerry le encanta cuando se agrupan. Les facilita el trabajo». Morrison tenía todavía más preguntas, sobre fuego de flanco, refuerzos, artillería. Pero Peyton ya había seguido adelante, dando instrucciones a sus jefes de pelotón con la misma precisión sin prisas.
Los soldados británicos escuchaban, asentían, revisaban sus armas. Sin nervios visibles, sin excitación, solo preparación. El teniente Kowalski llamó a Morrison aparte. «¿Qué piensas?», le preguntó. «Ya han hecho esto antes», respondió Morrison. «Nosotros también», dijo Kowalski. «No así», replicó Morrison. «No durante 4 años seguidos». Kowalski frunció el ceño. «¿Crees que deberíamos copiarlos?». Morrison lo pensó. El método británico era cauteloso, metódico. El enfoque americano enfatizaba la velocidad y la agresividad. Golpear duro, arrasar rápido. Escuelas de pensamiento distintas, guerras distintas libradas. «Creo que deberíamos observar», dijo finalmente Morrison, «y aprender». El avance comenzó al mediodía. Los británicos avanzaban de manera casi de manual, cada sección cubriendo a la siguiente, aprovechando cada desnivel del terreno, cada seto, cada pliegue del terreno. Se movían lentamente. Demasiado lentamente, pensó Morrison al principio. Su instinto le gritaba que corriera a través del terreno abierto, pero los británicos no se apresuraban. Y pronto entendió por qué. Jamás se exponían innecesariamente. Cuando encontraban resistencia, se detenían, evaluaban y traían apoyo. Sin cargas ciegas, sin vidas desperdiciadas. Cuando la ametralladora alemana abrió fuego a apenas 45 metros, el pelotón británico de vanguardia cayó al suelo instantáneamente, devolviendo el fuego mientras el sargento retransmitía coordenadas con total calma. En menos de medio minuto, un equipo de mortero ajustó su puntería. 3 disparos después, la ametralladora enmudeció. «¡Avancen!», ordenó Peyton. Volvieron a moverse. Mismo ritmo, misma disciplina. El pelotón de Morrison lo seguía, esforzándose por igualar el ritmo británico. Se sentía antinatural. Hayes respiraba con dificultad. «Esto está tardando una eternidad», murmuró. «Pero no nos están disparando», respondió Morrison. Llegaron al cruce de caminos 15 minutos después. La dotación alemana se había retirado en cuanto los morteros la habían localizado. Los británicos aseguraron de inmediato la zona, posiciones defensivas, patrullas, perímetro, sin celebración ni alivio, simplemente la siguiente tarea. Peyton se acercó a Morrison. «Sus hombres se manejaron bien, buena disciplina de fuego». «Seguimos su ejemplo», admitió Morrison. «Sensato», dijo Peyton. «Eventualmente desarrollarán su propio estilo. Todos lo hacen». Sacó una pitillera de plata y le ofreció un cigarrillo. «El truco está en sobrevivir el tiempo suficiente como para encontrar ese estilo». Morrison aceptó el cigarrillo. «¿Siempre es así de controlado?». «Casi nunca», respondió Peyton, encendiendo ambos cigarrillos. «A veces es puro caos, pero la estructura le da a los hombres algo a lo que aferrarse». Consultó su reloj de bolsillo. «Nos quedaremos aquí hasta que oscurezca, y después avanzaremos otro 1,5 kilómetros. Sus oficiales pueden coordinar con mi segundo al mando. Que sus hombres coman y descansen». Morrison saludó. El saludo británico de vuelta fue casual, casi un gesto de mano. Cerca de ahí, Hayes examinaba una lata de raciones británica. «Trae té», anunció. «La ración trae té». «Por supuesto que sí», dijo Chen. «Seguramente también trae crumpets». «¿Qué es un crumpet?». «Ni idea. Algo británico». Morrison se sentó, abriendo sus propias raciones. Cerca de ahí, los soldados británicos comían en silencio, intercambiando comentarios secos que Morrison apenas lograba entender. Un hombre leía un libro mientras comía. Un soldado raso británico notó que Morrison lo observaba. «¿Quieres intercambiar?», le preguntó. «Mi carne enlatada por tú. ¿Qué es eso?». «Spam». «Spam», repitió el soldado pensativo. «¿Qué es?». «Carne misteriosa». «Ah, igual que la nuestra». Se sentó junto a Morrison sin ser invitado y encendió un cigarrillo. «Ustedes lo hicieron bien hoy». «Es la primera vez que combatimos junto a ustedes», dijo Morrison. «Entrenamos en Inglaterra, pero jamás juntos». El soldado frunció el ceño. «Eso es una locura. Mantener a los aliados separados.
Quizás pensaron que nos pelearíamos entre nosotros. ¿Somos tan distintos?, preguntó Morrison. Lo pensó y respondió que sí, pero no de mala manera. Bueno, entonces, dijo el soldado poniéndose de pie, con eso basta. Me llamo Reg Cooper, de Sheffield. Bill Morrison, de Virginia. País del tabaco, ¿eh? Trata de no dejarte disparar, Bill. Sería una pena perder a un nuevo amigo. Se alejó, dejando a Morrison sin saber si eran amigos o si simplemente era humor británico. Son raros, murmuró Chen. Pero decentes, añadió Hayes. Morrison asintió. Distintos, pero dignos de respeto. Cuando se acercaba la noche, el pelotón de Morrison quedó posicionado junto a un pelotón británico, en una línea de setos con vista sobre un valle poco profundo. Los británicos se pusieron a trabajar de inmediato, profundizando sus posiciones, mejorando la cobertura, trazando campos de tiro despejados. Los americanos, agotados tras 2 días de combate ininterrumpido, en su mayoría se dejaron caer donde estaban parados. Después de que oscureció, el sargento de pelotón británico, un robusto galés llamado Davis, cuyo acento a Morrison le costaba seguir, se acercó al teniente Kowalski. «Sus muchachos se ven completamente destrozados», dijo Davis. «Lo estamos», admitió Kowalski. «¿Cuándo durmieron bien por última vez?» Antes de subir a los barcos, Davis dejó escapar un silbido bajo. «Bien, entonces, mis hombres tomarán la primera guardia. Los suyos duermen hasta medianoche. Después intercambiamos». Kowalski dudó. «Es mucho trabajo para sus muchachos». «Ellos podrán con eso», respondió Davis. «Ustedes no podrán si se quedan dormidos con un fusil en las manos». Morrison se sintió incómodo con el arreglo, pero el agotamiento ganó. Se acurrucó contra el seto y estaba dormido en cuestión de minutos. Una mano lo sacudió por el hombro. Medianoche. Su turno de guardia. Era Reg Cooper, agachado a su lado. ¿Pasó algo?, preguntó Morrison todavía adormilado. «Tranquilo como una iglesia», respondió Reg. «Jerry probablemente está igual de agotado». Le entregó una cantimplora. «Té, todavía tibio». Morrison bebió. Esta vez era dulce, mezclado con leche condensada. Le despejó la mente de inmediato. «Gracias». «Sin problema. Tu amigo Hayes está por allá. Nosotros cubrimos el flanco izquierdo». Reg hizo una pausa y añadió con una sonrisa que los ronquidos de Morrison podían despertar a los muertos. Durante su guardia, Morrison estudió las posiciones británicas. Incluso de noche, incluso con hombres durmiendo, la disciplina jamás flaqueaba. Los centinelas se relevaban regularmente. Señales susurradas pasaban a lo largo de la línea. Cuando Davis hacía sus rondas, hablaba en voz baja con cada hombre, revisando tanto sus nervios como su alerta. No era solo entrenamiento, era hábito, experiencia duramente ganada. El amanecer llegó frío y gris. Los británicos ya estaban despiertos, preparando té, limpiando fusiles, preparándose para el día. Los americanos se movían lentamente, rígidos y adoloridos. «¿Té primero?», preguntó Chen. «Siempre té primero», respondió Davis. «Después las armas, después el desayuno, después la revisión del equipo. La rutina mantiene la cordura». «¿Nunca quieren dormir un poco más?», preguntó Chen. «Duermes de más y te matan», respondió Davis alegremente. «A Jerry le encantan los ataques al amanecer, así que siempre estamos listos. Le arruina los planes». Más tarde esa mañana, el pelotón de Morrison se unió a una compañía británica para una operación de despeje de una granja. El informe fue preciso, detallado y complejo. Múltiples fases, tiempos ajustados, coordinación cuidadosa. «Esto es sencillo», dijo el capitán Ashford, cuando notó que Kowalski parecía abrumado. «Deberías ver un verdadero ataque planificado en detalle». Los americanos estaban acostumbrados a planes más simples. Ir allá, tomar aquello, sostenerlo. El avance comenzó a las 8. Los británicos asumían que cada edificio estaba ocupado, que cada seto ocultaba un arma, que cada portón escondía una trampa. Lo revisaban todo,
Los americanos querían apresurarse. «¿Por qué estamos arrastrándonos?», susurró Hayes. «Porque quieren seguir vivos al final», respondió Morrison. Para cuando la granja quedó asegurada, habían descubierto 3 posiciones alemanas que habrían masacrado a una fuerza más apresurada. Durante una pausa, Morrison conversó con el teniente Thornton, un joven oficial británico que había escapado de Dunkerque, siendo simple soldado raso. «¿Cómo mantienen la paciencia?», le preguntó Morrison. Thornton sonrió. «¿Lo aprendimos por las malas? En 1940 intentamos movernos rápido. No funcionó. Ahora somos minuciosos». «¿No los vuelve locos?», preguntó Morrison. «La frustración te mata», respondió Thornton. «La paciencia te mantiene respirando». Para la tarde, se habían capturado 12 prisioneros alemanes, ninguna baja británica. Aquella noche, los americanos ayudaron a los británicos a reforzar una posición capturada. Las lecciones iban calando. Se compartían raciones, se intercambiaban historias, seguían canciones, melodías de music hall británicas respondidas con canto americano a todo volumen. Reg se sentó junto a Morrison. «Ustedes los yanquis están bien», dijo. «Un poco ruidosos, un poco caóticos». «Y ustedes son demasiado tranquilos», respondió Morrison, «especialmente con el té bajo fuego». «El té los mantiene humanos», dijo Reg. «Ya lo verás». A medida que avanzaba la noche, Morrison terminó conversando con el sargento Davis sobre la vida antes de la guerra. Trabajos, familias, cosas dejadas atrás. «¿Estás casado?», preguntó Davis. «Comprometido», respondió Morrison. «Una chica, allá en Richmond». Davis asintió. «Esposa y 2 hijos, en Cardiff. No los he visto en 3 años». Sacó una fotografía desgastada. Morrison observó los rostros sonrientes. «¿Crees que esto termine pronto?», preguntó Morrison. Davis miró hacia el oscuro horizonte. «Estamos en Francia. Eso es progreso. Pero Jerry todavía tiene dientes. Falta mucho para Berlín». La mañana siguiente trajo nuevas órdenes. Los británicos se dirigían hacia el este, los americanos hacia el oeste. La fuerza combinada se separaba. Los 2 pelotones se reunieron para despedirse. Davis estrechó la mano de Kowalski. «Buena suerte. Mantengan la cabeza baja». Reg se acercó a Morrison y le entregó un pequeño paquete envuelto en papel. «¿Qué es esto?» «Té, del bueno. No sé cómo prepararlo. Aprenderás. Bébelo cuando las cosas se pongan feas». Se estrecharon las manos. «Nos vemos en Berlín», dijo Reg. «Nos vemos allá», respondió Morrison. Semanas después, inmovilizado cerca de Cherburgo, Morrison preparó aquel té para su escuadra. Sabía horrible, pero funcionó. Cuando la guerra terminó en Baviera, Morrison preparó una última olla. Brindaron por la victoria. «Por los británicos», dijo Morrison. «Por los británicos», repitió el escuadrón. Bebieron y rieron. Los americanos habían aprendido que los aliados no necesitaban ser iguales, solo confiables. En cartas enviadas a casa, los soldados americanos describían a sus aliados británicos con una mezcla de diversión y respeto. Escribían sobre el té, siempre el té, sobre la calma bajo fuego, sobre una disciplina que se sentía casi antinatural para hombres recién salidos del caos de Omaha. Algunos se quejaban de que los británicos eran lentos, excesivamente cautelosos, atados a las reglas. Otros admiraban su profesionalismo, su experiencia, su negativa a asumir riesgos innecesarios. La mayoría se quedaba en un punto intermedio, reconociendo que la manera británica de hacer la guerra era distinta, pero efectiva. Los británicos, a su vez, encontraban a los americanos agresivos, informales y a veces temerarios, pero también veían en ellos energía, optimismo y una disposición a aprender. Ambos ejércitos habían sido moldeados por historias distintas y por guerras distintas, y sin embargo, aprendieron rápidamente a combatir codo a codo. Un soldado americano de la 29ª de Infantería le escribió a su hermana en julio de 1944, diciéndole que los británicos eran gente extraña,
que bebían té en lugar de café, que se mantenían tranquilos cuando deberían estar asustados, y que se movían lento cuando uno esperaría que corrieran, pero que llevaban 5 años combatiendo, y todavía seguían ahí. Eso, le decía, le indicaba que debían estar haciendo algo bien, que creía que estaban aprendiendo de ellos. Otro oficial escribió en su diario que aquel día se habían encontrado con tropas británicas, que esperaba hombres rígidos y formales, como en las películas, pero que, en cambio, había encontrado soldados como ellos mismos, cansados, decididos, intentando sobrevivir. Estilos distintos, mismo propósito. La asociación no fue perfecta. Hubo desacuerdos sobre tácticas, sobre el ritmo, sobre el mando. La fricción resultaba inevitable, pero las penurias compartidas construyeron respeto. Los británicos aportaban experiencia, lecciones pagadas con sangre desde Dunkerque, el Blitz, el norte de África e Italia. Los americanos aportaban números, industria y una confianza agresiva. Juntos, formaron una fuerza que avanzaría a través de Francia, dentro de Alemania, y hacia la victoria final. Aquellos primeros encuentros en Normandía sentaron las bases. Morrison cargó aquella lata de té a través de Francia, Bélgica y a través del Rin. Jamás logró dominar del todo la técnica de prepararlo correctamente. Demasiado fuerte, demasiado débil, siempre algo mal. Pero siguió preparándolo. El 8 de mayo de 1945, preparó una última olla. Su escuadra la bebió sin quejarse. Sabía terrible, pero significaba que habían sobrevivido. Ejércitos distintos, hábitos distintos, la misma victoria. Si esta historia les ha resultado interesante, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta en este video. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Nos vemos en la próxima historia.